Muy buenos días, queridos niños y padres de familia de quinto grado. Hoy miércoles 19 de agosto. Ya se va acabando la semana, fíjense que se va rápido los días. Vamos a continuar aprendiendo. Entonces, estos días estamos aprendiendo sobre compartir recuerdos significativos en familia, ¿verdad? Para hoy nuestro tema es ¿cómo se producen los recuerdos? Parte 1. ¿Ya? Vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. En días anteriores, identificaste información sobre los recuerdos familiares y cómo estos influyen en tu forma de ser, sentir y pensar. También reflexionaste sobre algunos autores que narran historias, como Inca Garcilaso de la Vega, ¿recuerdan? En esta oportunidad, identificarás a la memoria y cómo se producen los recuerdos. Además, averiguarás cómo y dónde se almacenan estos. Nuestra meta del día de hoy, queridos estudiantes, es identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? En la actividad realizamos un poco de memoria y recordamos algunos momentos que vivimos cuando estudiamos educación inicial. Igualmente recordamos cómo se hace un barquito de papel u otra figura que podría ser, qué sé yo, una mariposita, que hacían con origami, ¿verdad? Diferentes figuras que se podía hacer con papel. Cómo se hacían los dobleces, ¿no? Los dobleces necesarios para hacer, por ejemplo, barquito de papel, ¿cómo era? Recordamos entonces todos nuestra educación inicial que fue maravillosa, ¿no? Para ustedes hace poquito nada más. Bueno, ahora después de hacer esa memoria y recordar, copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y completa los datos que sean necesarios, este cuadro. ¿Qué has recordado de tus años de educación inicial? Vas anotando en esta parte izquierda qué dobleces hay que hacer para elaborar una figura de papel y escribe en la línea acá qué figura, ¿no? Porque yo de repente recuerdo el barquito de papel y ustedes de repente recuerdan de otra figura y lo anotan el nombre y abajo hacen la descripción qué dobleces es que eran necesarios para elaborarlo. Bien, este cuadro en tu cuaderno. Ahora sí, planteamos la pregunta de investigación, ¿no? Ya que estamos en ciencia y tecnología, tenemos que investigar. Copia en tu cuaderno las preguntas de investigación. Esta vez son 2 preguntas, ¿no? Que van de la mano. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Estas son las preguntas que vamos a desarrollar investigando. Pero antes de investigar, dice, escribe 2 hipótesis. Luego de copiar esto en tu cuaderno, la pregunta de investigación, escribes inmediatamente 2 hipótesis que son las posibles respuestas, ¿no? Recuerda que las hipótesis son ideas que son tuyas, ¿no? Tus ideas son muy interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es bueno recordar lo que tú ya has aprendido y poder estar plasmándolo por escrito para que sepas que puedas enriquecerlo investigando. Recuerda que estas son tus hipótesis, son tuyas, tus ideas, tus aprendizajes. Ya sabes que necesitas investigar para poder sustentar tu respuesta con argumentos basados en evidencias y en fuentes confiables de información o experiencias obtenidas en investigaciones. Si bien es cierto, ya has realizado tus hipótesis, pero ahora es necesario investigar con otras fuentes, ¿verdad? A continuación, para ayudarte a responder la pregunta de investigación, en esta oportunidad vamos a leer la fuente escrita, el texto, cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos, parte 1. Esta fuente de información se nos facilita el Ministerio de Educación, ¿verdad? Bien, al leer, analiza y anota las ideas importantes sobre lo siguiente. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué clase de memoria existe? ¿Qué función cumplen? ¿Qué duración tienen? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parece? Estas preguntas no es necesario que las copies en el cuaderno, pero sí las respuestas a estas preguntas las anotas, que son ideas muy interesantes, importantes para que tú puedas al final dar tu argumento como respuesta sustentando a las preguntas de investigación. Bien, vamos a leer el texto entonces, queridos estudiantes. ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? ¿Recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? Seguro que antes de responder a esta pregunta te has tocado la cabeza. Ay, sí, yo sobre todo porque ya son muchos años, ¿no?, que ha pasado mi educación inicial. Pues bien, dice, no estás muy equivocado porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro. Ajá.
Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro es necesario que participen un tipo de células que son partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por infinitas células, chicos. Y esas células se llaman neuronas. Estas células se llaman neuronas. Estas son las neuronas que nos ayudan a recordar todos los acontecimientos de nuestra vida. Para la formación de cada recuerdo, pueden participar unas cuantas neuronas o miles o millones de ellas. Y además es necesario que se formen conexiones entre ellas. Entre las neuronas se conectan, así como decir, se enchufan unos a otros. De esa manera nos ayudan a recordar, mírenme, tantos acontecimientos que hemos vivido. Hay dos tipos de recuerdos, dice. Los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos. Ajá. ¿Qué será eso? Tus recuerdos de conocimiento general de las cosas son tus conocimientos de geografía, historia, ciencia y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que fuiste al cine. Todos estos recuerdos se guardan en unas partes de tu cerebro llamadas corteza cerebral o hipocampo. Miren, ve, en nuestro cerebro, en la corteza cerebral, el hipocampo, ahí se guardan los recuerdos de conocimiento general. Vamos a ver de los recuerdos de hábitos. Dice, son los que se refieren a cómo haces las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono, cocinar, peinarte, etc., ¿no? Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro, debajo de la corteza cerebral, también llamada amígdala y el encéfalo. La imagen número 1, aquí está. La imagen número 1 nos muestra, ¿ve dónde está la amígdala? Este de acá, ¿no? En la parte puntita del color verde que observan, amígdala. Aquí se guardan los recuerdos de hábitos y en el hipocampo se guardan los recuerdos generales, de conocimiento general, ¿no? Ajá. Dice también acá, ahí está, hemos observado ya el cuadro, ¿verdad? El encéfalo es esta imagen 2. El encéfalo es todo esto. Toda esta masa cerebral, ¿verdad? Y en el encéfalo se encuentra la amígdala, el hipocampo y la corteza cerebral. Seguimos. Como puedes ver, en la formación y el almacenamiento de los diferentes tipos de recuerdos está comprometido todo tu sistema nervioso, no solo el cerebro, sino todo el sistema nervioso. Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas y crean circuitos como si fueran conexiones eléctricas o circuitos eléctricos. ¿Ves? Los recuerdos aparecen cuando se reactivan a estos circuitos, como cuando enciendes las luces en tu casa. En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. Fíjense, ¿ves? Se hacen una conexión entre neuronas para poder recordar. La memoria y sus clases. La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después la puedas recordar. Así es. Los científicos reconocen 3 clases de memoria que sirven para guardar los recuerdos, dice. La memoria sensorial, la memoria de corto plazo y en la memoria de largo plazo. Bueno, ¿a qué se refiere la memoria sensorial? Es la que actúa cuando usas tus sentidos, pero dura muy poco. Menos de un segundo, dura rapidísimo. En esa memoria se almacena rápidamente toda la información que has obtenido a través de sus sentidos. Formas, colores, sabores, sonidos, ¿no? Cuando saboreamos, por ejemplo, un helado de vainilla, ¿no? Rapidito sentimos el sabor y se nos queda en la mente. Eso sería la memoria sensorial, a través de los sentidos, ¿verdad? Y la memoria de corto plazo tiene una duración limitada. Allí entra una parte de la información que viene de tus sentidos, lo que has recibido de los sentidos. Luego tu cerebro evalúa si la información que llegó se guarda o se desecha. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información mientras está siendo procesada en tareas más complejas. Quiere decir, recordamos algunas cosas, pero dura poco tiempo. A eso se refiere la memoria de corto plazo. Fíjense, ¿ve? Como el razonamiento, la comprensión, la resolución de problemas, a veces, ¿no? Es un poco compleja, son cosas complejas, cosas un poco difíciles, están en nuestra memoria de corto plazo porque a mucho tiempo a veces lo olvidamos porque son cosas complejas, ¿no?
Y en la memoria de largo plazo, dice, tu cerebro almacena información por mucho tiempo. Para eso primero codifica la información, luego guarda la información en un almacén donde estará muy bien ordenada. Entonces las funciones de esta memoria son retener la información y guardar la información que es útil, ¿no? Por ejemplo, en nuestra memoria a largo plazo está el alimentarnos, ¿verdad? Porque uno diario no se olvida. Ya en la mañana ya tengo que tomar mi desayuno, al almuerzo, la cena y así algunos lonchecitos todavía, ¿no? Entonces no nos olvidamos. ¿Eso es por qué? Porque está en nuestra memoria de largo plazo. Bien, acá también habla sobre los mecanismos de recuerdo, cómo es que se realiza el momento de recordar. Lo complementan la lectura ustedes con más calma, léanlo 1 o 2 veces si es posible para que comprendan mejor. Bien, después de haber leído, para complementar tu investigación, transcribe el cuadro, este cuadro de aquí, en tu cuaderno y los dibujos que están aquí también los dibujas en tu cuaderno, así como está todo, ¿ya? Y en la primera columna, aquí en el dibujo del encéfalo, y acá están sus partes, ¿no? Marcas con una X el lugar o los lugares donde crees que se guardaron tus recuerdos personales de cuando estabas en educación inicial, ¿no? ¿Dónde crees que están? ¿En la amígdala, en el hipocampo, en la corteza? ¿Dónde crees que está? O en el encéfalo, en todo el encéfalo. Marcas con un aspa, ¿dónde crees que está? Y en el lado derecho, aquí en esta columna, escribe los nombres de los órganos donde se guardan los procedimientos para hacer la figura de papel. Cuando hiciste la figura de papel, sea de barquito u otra figura que hayas hecho, ¿ya? ¿Dónde crees que se guardaron? ¿En qué órganos crees que se guardaron ese recuerdo? Aquí vas anotando 3 órganos que tú crees que allí están, en base a lo que has leído en el texto. Ahora sí estás en condiciones de sustentar tu respuesta. Ajá. A las 2 preguntas de investigación que hemos planteado en inicio. Y esta vez vas a argumentar, ¿ya? Vas a dar argumentos basados en la fuente que hemos leído del texto. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Y dónde se almacenan los recuerdos? Bien, recuerda escribir 1 o 2 argumentos con los que sustentas tu respuesta. 1 o 2 argumentos. También debes revisar tus respuestas iniciales, las hipótesis que has dado, ¿te acuerdas? Y así podrás confirmarlas o rechazarlas. De repente diste en tu hipótesis, de repente era una hipótesis correcta o de repente era equivocada, pero ahí te vas a ir dando cuenta a la hora que respondes después de haber leído el texto, ¿verdad? Con la actividad has podido informarte bastante, ¿verdad? Te has informado bastante acerca de la memoria y dónde se guardan los recuerdos. Ahora escribe una respuesta breve para cada una de estas preguntas. Hay 3 preguntitas que debes responder en tu cuaderno. No olvides realizar la reflexión en base a estas preguntas, grabarlo en un audio por WhatsApp y expresármelo de manera oral, también para ver tus aprendizajes y poder darte un alcance si es que necesitas mejorar. Bien, chicos. Espero que haya sido fructífero para ustedes este día de investigación, ¿verdad? Que es muy interesante y vamos a continuar mañana con la segunda parte con este tema. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye, bye.